Hola, ¿cómo andan? Soy Cabra y hoy te voy a mostrar la nueva impresora 3D de Artillery, la Sidewinder X2, características, novedades y en qué se diferencia con su versión anterior. Comenzamos. Es enorme la caja y tuve que grabar en esta locación, no es el set habitual porque simplemente no entraba. Así que bueno, decidí hacer este video de parado. Así puedes ver bien todos los aspectos que te quiero mostrar de esta Sidewinder X2. Artillery, empresa líder en impresoras 3D, decidió actualizar sus dos modelos clásicos, la Genius y la Sidewinder X1, por la Genius Pro y la Sidewinder X2, como la que tengo acá que me envió la empresa para compartir con todos ustedes. Muchas gracias Artillery. De paso comentarles que en la descripción del video tenés enlaces a Amazon para comprar la impresora o al sitio web oficial de Artillery. Como te decía, va a ser un video atípico por el volumen de este unboxing. Mientras la voy abriendo te voy contando un poquito de la impresora. Viene muy bien embalada, no hay chances de que en el trayecto, esta impresora, si no me equivoco, vino de China, si no me equivoco, y llegó sin ningún tipo de problemas. Viene todo como en esta especie de goma espuma dura. Te comento que la Sidewinder X2 tiene un volumen de trabajo de 30 x 30 x 40 centímetros de alto. Está más que bien, puedes hacer un montón de piezas enormes. Tiene una velocidad máxima de impresión de 150 milímetros por segundo y la calidad de impresión es de hasta 50 micras. Adentro tenemos papelitos de garantía, el manual que lo voy a leer en inglés. Sí, está en inglés. Esto lo vamos a dejar a un costadito. Todos separados por partes tenemos el manual. Después tenemos para armar lo que sería donde va el carrete de los filamentos, que acá ya tengo unos filamentos preparados. Por un lado tenemos el carrete de los filamentos. Tenemos una bolsita que dice Artillery, la cual adentro va a tener los distintos tornillos que necesitamos para armar la impresora, cable USB, viene con un pendrive con dos archivos de ejemplo, un repuesto de sensor, llaves, cablecitos, todo lo que necesitamos para armar la impresora. Abrimos otra capa más y nos encontramos primero con toda la estructura superior, lo que sería el eje Z. A ver si lo puedo sacar. Esto lo quiero sacar con delicadeza para no doblar nada, para no estropear nada. Ahí está. Tiene un sistema de doble varilla roscada. Esta impresora viene con un sensor de corte del suministro eléctrico, cosa que si se te corta la luz no vas a tener problema y cuando vuelva vas a poder continuar con el trabajo. Tiene aquí arriba va conectado un sensor de final de filamento para cuando se te esté acabando el rollo no estropees tu trabajo, sino que se corte, te permita poner un rollo nuevo y continuar trabajando para que no empecé de cero de nuevo. El extrusor es del tipo Aero, es un extrusor directo que hace que tengas una mayor precisión al momento de imprimir. Y por último tenemos la base, que como voy a hacer para sacarla, ahí va. Tenemos la base con un ventilador inferior, viene con una pantalla táctil full color, es recontra silenciosa, acepta materiales del tipo PLA, ABS, PETG, PLA flexible, madera, TPU, PVA, HIPS, es recontra versátil. De fábrica vino con una marquita acá, entonces no creo que haya sido en el trayecto porque es imposible que se marque esto. No importa, tiene la conexión para el pendrive, una conexión para memoria micro SD, si no me equivoco, y el ensamblado es recontra fácil. Esta impresora viene pre-ensamblada en un 95%, apenas con un par de conexiones de enchufes eléctricos y ya podés comenzar a imprimir. Así de fácil. Terminada de armar es más fácil de lo que dice el manual, por lo menos a mí me pasó que lo que decía el manual era todo lo contrario. Me costó un poquito el tema de donde va el rollo de filamento, que antes venía con dos varillas metálicas, ahora directamente lo mandan sin varilla metálica. Te puede quedar un poquito más flojo esto, no debería caerse el rollo, pero bueno, a tener en cuenta, puede ser que la compres y veas videos que tiene varillita metálica, ahora viene directamente sin varilla. Acordate antes de conectarla, yo ya la conecté, de seleccionar bien el voltaje según tu país. En Argentina por lo menos se trabaja en 220 volts, asegúrate de chequearlo bien, si no, puedes llegar a tener problemas y perdiste. La cama funciona a 220 volts, así que va a calentar rapidísimo. Y bueno, ya estoy en condiciones de encenderla.
Ahí está. En el manual dice que hace un test automático. Bueno, no hace ningún test automático. Con respecto a las novedades de la Sidewinder X2 frente a la X1, ahora trae una cama que es de cerámica, a diferencia de una cama de silicona, que va a hacer que las piezas se adhieran mejor y sea más fácil también retirarlas. La verdad, muchísimo mejor de cerámica como trae esta. Es una gran diferencia con respecto a su versión anterior. Con la cama de cerámica también lo que lográs es que se caliente muchísimo más rápido que con la de silicona. Tiene nivelación automática, podés regularlo de forma manual, sigue teniendo las rueditas aquí abajo, pero podés hacerlo de forma automática. No es algo que tenés que agregar a la impresora, sino que ya viene de fábrica, cosa que la X1, si no me equivoco, no la tuve, pero creo que era algo que se agregaba y no venía de fábrica. La placa interna es una placa ahora de 32 bits Ruby 32, es desarrollada por la propia Artillery con la intención de mejorar la estabilidad y potencia de esta impresora. La placa anterior era tan solo de 8 bits, así que acá tenemos una mejora importante. El ensamble viene en un 95% prácticamente armado. Puse un par de tornillitos, la parte donde va el rollo y nada más. Las conexiones, el cable donde sale por ejemplo la cama de cerámica, ahora es muchísimo más reforzado. Antes era finito y podría llegar a cortarse con facilidad. Ahora es recontra, es una goma bastante gruesa. No va a haber problemas que se rompa. La estructura en general es más robusta, con refuerzos en lo que es tanto el eje X, el Y y el eje Z. Como te decía, viene con dos varillas reforzadas y una estabilización en la estructura que la hace mucho más firme y no se mueve para nada. Una vez realizada la nivelación manual y la nivelación automática, ya estamos listos para colocar el filamento. Yo en este caso tengo dos rollos de PLA. Uno es color gris, el otro color azul. A modo de prueba voy a empezar con el rollo gris. Este es un Grillon 3, un muy buen filamento. Ahora simplemente tenemos que colocar el rollo. Lo pasás por acá hasta que se pone verde el sensor. Eso quiere decir que detectó el filamento. Cuando se esté por acabar el rollo, directamente lo va a detectar este sensor que tiene aquí arriba. Y vamos a poder cambiar el rollo y continuar trabajando sin ningún tipo de inconvenientes. Después lo conectas al extrusor y ya está lista para funcionar. Algo muy importante, no te pierdas los próximos videos de esta impresora, en donde voy a hacer algunas impresiones para ver qué tal salen los resultados. Además vas a encontrar mucho material sobre la Sidewinder X2 en mi cuenta de Twitter e Instagram. Enlaces a las redes sociales en la descripción de este video. También enlaces a Amazon de esta Sidewinder X2 y a Artillery. Soy Cabra y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!